sacerdote y rey? ¿El escritor de Hebreos se equivocó? En Hebreos capítulo 7, versículos 1 al 21 leemos lo siguiente. Porque Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que volvía de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Asimismo, le dio a Abraham los diezmos de todo. En primer lugar, su nombre significa Rey de Justicia, y también era rey de Salem, que significa Rey de Paz. Sin padre ni madre ni genealogía, no tiene principio de días ni fin de días, y en esto se asemeja al Hijo de Dios, en que permanece sacerdote para siempre. Miren, pues, cuán grande fue aquel a quien aún el patriarca Abraham le dio los diezmos del botín. Ciertamente, aquellos descendientes de Leví que han recibido el sacerdocio tienen, según la ley, mandamientos de recibir los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque ellos también son descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Indiscutiblemente, el que es menor es bendecido por el mayor. Aquí, hombres que mueren reciben los diezmos, mientras que allí los recibe aquel acerca de quien se ha dado testimonio de que vive. Y por decirlo así, en la persona de Abraham, también Leví, el que recibe los diezmos, dio el diezmo, porque él todavía estaba en el cuerpo de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ahora bien, si fuera posible lograr la perfección por medio del sacerdocio levítico, porque bajo este el pueblo ha recibido la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? ¿Y que no fue llamado según el orden de Aarón? Porque de haber cambio de sacerdocio, es necesario que también se haga cambio de ley. Pues aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar. Porque es evidente que nuestro Señor nació de la tribu de Judá, sobre la cual Moisés no dijo nada en cuanto al sacerdocio. Esto es aún más evidente si otro sacerdote se levanta a la semejanza de Melquisedec, que no ha sido constituido conforme al mandamiento de la ley acerca del linaje carnal, sino según el poder de una vida indestructible, pues de él se da este testimonio. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. A la verdad, el mandamiento anterior fue abrogado por ser ineficaz e inútil, porque la ley no perfecciona nada. Sin embargo, se introduce una esperanza superior por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento. Los otros fueron hechos sacerdotes sin juramento, mientras que éste lo fue por el juramento del que dijo: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Este texto que acabamos de leer es sumamente fuerte y tenemos mucha tela por cortar. Así que debemos empezar por un texto en Zacarías que contradice totalmente la narrativa del texto de Hebreos. Zacarías capítulo 6 versículos 12 y 13. Y le hablarás diciendo que así ha dicho el Señor de los ejércitos. He aquí el hombre cuyo nombre es el retoño brotará de su lugar y edificará el templo del Señor. Él edificará el templo del Señor, tendrá gloria, se sentará en su trono y gobernará. Habrá un sacerdote junto a su trono y habrá consejo de paz entre ambos. Este texto es una clara referencia al reinado del Mesías, el cual es mencionado como el retoño o el hijo. Deja claridad de que edificará el templo, tendrá gloria y gobernará, pero no lo hará solo, reinará junto a un sacerdote. No dice que él será rey y sacerdote.
contradiciendo así, nuevamente, el texto que acabamos de leer en Hebreos. Pero tenemos otro texto que también contradice a Hebreos. Éxodo 29:9. Ceñirás los cinturones de Aarón y sus hijos, y les pondrás los turbantes, y tendrán el sacerdocio por estatuto eterno. Así investirás a Aarón y a sus hijos. Este texto también contradice lo dicho en la carta a los Hebreos, dejando claridad de que el sacerdocio arónico es una orden eterna, no puede ser cambiada. Y rematemos con Mateo capítulo 5 versículos 17 y 18. No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. De cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo haya sido cumplido. Nuevamente un texto claro. Mientras existan el cielo y la tierra, no podrá ser cambiada ni siquiera una letra de la ley. Entonces, ¿por qué el escritor de Hebreos se atrevió a declarar que toda la ley sacerdotal fue cambiada? La respuesta la encontramos en que todo se basó en un error de traducción en los textos que poseía el escritor de Hebreos. A saber, en la época del primer siglo, el hebreo como idioma social no era utilizado. Casi la totalidad del mundo conocido hablaba griego, y una pequeña parte de los judíos hablaban arameo. En el siglo III antes de nuestra era fue redactada la llamada Septuaginta o Biblia de los 70, una traducción bíblica del hebreo al griego. Esa versión fue copiada y distribuida a todos los estudiosos de la Biblia, que en esa época poco y nada sabían del hebreo y preferían estudiarlo en griego. Teniendo en cuenta esta información, vamos a estudiar el texto que hizo que el escritor de Hebreos llegara a una conclusión errónea. Primeramente, leemos en Hebreos 7:17, pues de él se da testimonio. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto es una cita de Salmos 110:4, que dice así: El Señor juró y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En griego, el versículo se escribe de la siguiente manera. Y debemos señalar la siguiente palabra, taxón, que significa ordenamiento. Palabra que realmente es muy ambigua, la cual puede significar tanto declarar una orden como establecer un nuevo orden. Por lo que el versículo podría traducirse desde el griego de la siguiente manera. El Señor juró y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según la declaración de una orden de Melquisedec. En este orden de ideas, el escritor de Hebreos no estaba frente a una conclusión sencilla, debido a que las traducciones, por más buenas que sean, no son perfectas. Sobre todo si hablamos de las traducciones del hebreo, las cuales generalmente son tan amplias que para traducir una sola palabra se debería usar varias palabras para llenar el significado completo de la misma. Pero para despejar dudas, vamos directamente al hebreo. El texto en hebreo se escribe de la siguiente forma y se lee de la siguiente manera. Hashem nishba belo inahem ata kohen leolam al divrati Melquisedec. Esta palabra, dibreti, fue la que se tradujo al griego como taxón y en español como en el orden de. Pero vamos a ver su significado en hebreo. La palabra dibrati proviene de la raíz davar, que literalmente significa palabra, asunto o cosa. La forma dibrati puede entenderse como la palabra o la declaración. El versículo en español, entonces, debería leerse de la siguiente manera.
El Señor juró y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según las declaraciones de Melquisedec. Ahora comparémoslo con nuestra traducción desde el griego. El Señor juró y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según la declaración de una orden de Melquisedec. Ahora se ven muy similares, pero esto genera otra duda. ¿Qué declaró u ordenó Melquisedec? Pues muchos sabios judíos creen que la respuesta está en Génesis 14, versículos 18 al 20, y dice así: También Melquisedec, rey de Salem, quien era sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Melquisedec bendijo primero a Abraham antes que al Eterno, poniendo así en orden de importancia primero a Abraham. Con este contexto, nuevamente leemos Salmo 110, versículo 4. El Señor juró y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre debido a las declaraciones de Melquisedec. O sea, Melquisedec y su descendencia deberían haber conservado el sacerdocio, pero debido a sus declaraciones se le quitó ese privilegio y se le dio a Abraham. Esta frase, tú eres sacerdote para siempre, era para la nación de Israel. Y esto es fácil de probar basados en los siguientes versículos. Éxodo 19:6. Y ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Isaías 61:6. Y ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, servidores de nuestro Dios los llamarán. Estos versículos resaltan el sacerdocio principalmente sobre Israel, el cual fue derivado a la tribu de Leví, debido al pecado del becerro de oro cometido por todas las tribus, excepto por la tribu de Leví. Esta orden se estableció en la entrega de la ley en el monte Sinaí, y por eso, de nuevo recalcamos Éxodo 29:9. Ceñirás los cinturones de Aarón y a sus hijos, y les pondrás los turbantes, y tendrán el sacerdocio por estatuto eterno. Así investirás a Aarón y a sus hijos. En conclusión, basados en todas estas pruebas, podemos declarar que la interpretación hecha por el escritor de Hebreos fue una conclusión errónea. Y debo aclarar algo. Esto no es una crítica a Pablo, ya que la autoría de la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento ha sido un tema de debate entre los estudiosos y teólogos durante siglos. Aunque tradicionalmente se atribuía a Pablo, varios argumentos textuales, estilísticos e históricos sugieren que no fue escrita por él. Una de las pruebas es el estilo y el vocabulario utilizado en la carta a los Hebreos, ya que es muy diferente de las otras epístolas paulinas. Hebreos es más elaborado y sofisticado en su lenguaje y estructura retórica. El vocabulario y la terminología teológica también difieren significativamente. Hebreos utiliza términos y conceptos que no son comunes en las cartas reconocidamente escritas por Pablo. Lo segundo es la ausencia de la firma de Pablo. Pablo generalmente comienza sus cartas con una firma clara, identificándose como el autor. Hebreos no contiene ninguna firma ni saludo inicial que indique a Pablo como autor. Al final de sus cartas, Pablo a menudo incluye saludos personales y referencias a sus compañeros de ministerio, lo cual no se observa en Hebreos. Tercer punto, el testimonio de los padres de la Iglesia, como Clemente de Alejandría, atribuían la carta a Pablo, pero otros, como Orígenes, eran más cautelosos. Orígenes declaró que quien escribió la epístola de los Hebreos solo lo sabe Dios con certeza.
Tertuliano, un teólogo temprano, atribuyó Hebreos a Bernabé, mientras que otros sugieren a Apolos, Lucas o incluso Priscila. Cuarto punto. Detalles históricos personales. En Hebreos 2:3 leemos: ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación, que al principio fue declarada por el Señor, nos fue confirmada por medio de los que oyeron. El autor indica que recibió el mensaje de evangelio de aquellos que habían escuchado al Señor directamente, lo que parece contradecir las afirmaciones de Pablo de haber recibido el evangelio directamente por revelación de Jesucristo en Gálatas 1:12. Y quinto punto, el contexto lingüístico. Hebreos está escrito en un griego de alta calidad y con una estructura retórica elaborada, lo que ha llevado a algunos estudiosos a sugerir que el autor tenía una formación lingüística superior a la de Pablo, o por lo menos en un estilo diferente de formación. Y todo esto, ¿por qué es importante saberlo? Porque no podemos relacionar las declaraciones de la carta a los hebreos con las palabras de Pablo, debido a este error que hemos estado estudiando, cometido por el escritor de Hebreos relacionado a Salmos 110:4. La carta a los hebreos tiene muchas palabras bonitas y muchas conclusiones lógicas, pero debemos entender que las cartas en general son predicaciones, son textos destinados a explicar uno o varios temas a una comunidad en específico. No fueron textos escritos con la intención de ser llamados revelación divina. Muchos otros cientos de escritos o cartas fueron redactadas no solo por Pablo, sino por otros grandes sabios, pero no alcanzaron la popularidad de las epístolas encontradas en el Nuevo Testamento, las cuales fueron copiadas una y otra vez y empezaron a formar parte de la doctrina judeocristiana debido al respeto que se tenía a estos sabios. Esto no significa que las palabras de estas cartas sean infalibles, como ya nos hemos podido dar cuenta. Para este humilde servidor, las palabras a tener en cuenta son las de la ley, los profetas y las del Mesías, los cuales eran precisamente eso, profetas, personas que recibieron la palabra directamente del Dios Altísimo. Todo lo que se salga de la palabra de Dios debe ser cuestionado, y todo lo que coincida con la revelación dada a los profetas debe ser aceptada. Bendiciones.